El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Causai. Conversando la vida. Un programa del Semillero de Investigación, Enseñanza de la Biología y la Diversidad Cultural. Bienvenidos. Bienvenidos a Causai, espacio radial liderado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta emisión, que hace parte del ciclo de escenarios vivos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias, en la dirección del programa, los profesores del Departamento de Biología, Marco Tulio Peña Trujillo, y quien les habla, Lorena González Hurtado, quien los estará acompañando el día de hoy, dinamizando la presente emisión. Qué bueno estar con ustedes y nuestras especiales invitadas y por supuesto con nuestra audiencia de Causai. En esta, nuestra misión número 216 titulada Enseñar con el corazón, una educación que abraza. En este programa estaremos dialogando con Maritza Vargas Ocampo, licenciada en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Psicopedagogía de la Universidad Internacional de La Rioja, y con una trayectoria de más de 14 años en implementación de estrategias educativas flexibles para la población de especial protección constitucional. Ella es colaboradora en la construcción de la Estrategia Educativa Flexible de Territorios de la Secretaría de Educación de Bogotá y ahorita se desempeña también como profesora del programa de aulas hospitalarias de la Secretaría de Educación. También nos estará acompañando la profesora Ixchely Souli Huelvas Uribe, licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Desarrollo Educativo y Social de la UPN y con una experiencia en acompañamiento docente y enseñanza de la biología. Actualmente también es profe del programa de aulas hospitalarias de la SED y ellas dos le apuestan a diversas dimensiones relacionadas con la enseñanza y el acompañamiento integral en estrategias educativas flexibles para la población especial en aulas hospitalarias. De esta manera, la recibimos con un caluroso saludo. Profesora Maritza, profesora Ixchely, bienvenidas a Causai. Profesora Maritza. Hola Lorena, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar en el programa. Gracias, profe Maritza. Profesora Ixchely. Y un saludo para toda la audiencia. De esta manera, como es costumbre en Causai, para ir sintonizándonos con nuestra emisión, nuestras invitadas nos van a compartir un activador de palabras que nos evoquen su sentir en relación con el diálogo que nos convoca en esta presente emisión. De esta manera, damos entrada a nuestra sección Evocaciones. Evocaciones. Querida profesora Maritza, en este sentido queremos que nos compartas a la audiencia de Causai tu evocación. Claro que sí, gracias. Bueno, mira, yo creo que de la canción que escuchamos al iniciar de los Caligaris, hay una frase que para llegar no hay que correr, tan solo hay que seguir andando. Y creo que esa frase nos lleva a este espacio de aulas hospitalarias, donde todos vamos a un ritmo, cada persona es diferente y no es una competencia estrategar de la educación y más en un contexto como este. Entonces, por eso es una canción que marca y me gusta muchísimo esa frase. Profe Maritza, muchas gracias por tu evocación. Ya comentamos un poquito más también sobre la canción que corran. Y profesora Ixchely, compártenos por favor tu evocación. Bueno, la evocación que traigo el día de hoy es una invitación para pensarnos el propósito de la enseñanza en diferentes contextos, teniendo en cuenta lo que ya dijo mi compañera
Marisa, que cada uno tiene su ritmo y cada uno tiene particularidades que tienen que tener en cuenta para este pues, proceso y experiencia de aprendizaje y enseñanza. Listo, profe Itchel. Ahorita te recomiendo que subas un poquito más el tono de voz para que todos te escuchen las ideas que tienes para presentar aquí en este programa Enseñar con el Corazón, una educación que abraza. Profe Itchel, gracias por la evocación. En este sentido, es muy importante pues lo que ustedes dos dicen, profe Maritza y profe Itchel, que ustedes se encuentran en un contexto donde pues reciben un grupo de personas, estudiantes, niños, niñas, adolescentes con ciertas situaciones ya sea de salud o de pronto de discapacidad o que tienen que salir del aula regular por algún motivo y pues ustedes a través de esta estrategia de flexibilización pues acompañan este proceso en términos pues de la enseñanza de diferentes áreas del conocimiento y que pues los chicos y las chicas se mantengan de alguna otra manera activos en su proceso de aprendizaje. De esta manera, queridas profesoras, para pues seguir conversando y entrar en materia de esta emisión, vamos a dar entrada a nuestra sección Provocaciones. Provocaciones. Para conversar en términos de esta emisión de Educar para la Vida, de aulas hospitalarias, querida Maritza Itchel, queremos que nos cuenten a la audiencia de Causay, profe Maritza, en qué consiste el programa de aulas hospitalarias y cómo te vinculas tú a este programa y cuánto tiempo llevas. Bueno, el programa consiste en una estrategia de inclusión educativa de la Secretaría de Educación de Bogotá y la idea es poder llevar la escuela al hospital o a casa, digamos cuando los niños y las niñas están en un tratamiento, niños, niñas y adolescentes están en un proceso de tratamiento, hospitalizados, y la idea es que no se pierda ese hilo con la educación, que no haya una ruptura de ese proceso y crear ese puente que los mantenga conectados con el aprendizaje, con los compañeros también, con el mismo proceso en ese cambio que le da la vida cuando se enteran de una enfermedad o de una hospitalización que sea de larga permanencia, pues la idea es poder buscar una pequeña normalidad dentro de lo educativo. Entonces, luego de que ya logre terminar y superar su proceso de enfermedad, pues que ese regreso a su colegio o a su aula de origen, o su colegio de origen, no sea tan traumático y haya un acompañamiento de nosotros para volver a retornar al proceso educativo. Correcto, qué interesante como pues todo el contexto que nos vas dando sobre el programa de aulas hospitalarias. De esa manera, cuéntanos un poco también de tu historia de vida y cómo llegas a vincularte a este programa. ¿Cuánto tiempo llevas, profe Maritza? Bueno, en aulas hospitalarias yo me vinculé a hacer el concurso y escogí esta plaza, digamos, de aula hospitalaria porque llevo muchos años trabajando en estrategias educativas flexibles y creo que era muy cercana a los procesos no convencionales de atención educativa. Entonces, me llama la atención, me gusta, creo que son espacios de aprendizaje diarios donde es reto, aprendizaje diario y son contextos donde son vivos. Todo el tiempo hay que estar pensando que no se encuentra lo mismo en el día a día. Eso me llama mucho la atención. Entonces yo ingresé en enero del 2024 con el concurso, es decir, que ya somos profes de planta en este programa.
Ingresaste al concurso y antes de ingresar a aulas hospitalarias, antes del 2024, ¿te desempeñabas como docente de aula regular o en otros espacios más diversos? En otros espacios, yo trabajaba con el nivel central de la Secretaría de Educación, apoyando el proceso de educación de jóvenes y adultos a nivel de Bogotá. Entonces, era atención educativa en espacios no convencionales, extramurales, digamos, llaman dentro de las estrategias, donde no había, digamos, el brazo de la Secretaría en los espacios educativos de los colegios no podía o no había esa capacidad instalada en unos sectores de Bogotá. Entonces estábamos en casi 12 localidades, el programa aún se mantiene desde nivel central y es como lo que he trabajado con los jóvenes y los adolescentes. Qué interesante, profe Maritza. Y una pregunta final. ¿Todos los hospitales de la ciudad de Bogotá tienen el programa de aulas hospitalarias? ¿Y en qué hospital te encuentras en este momento? No todas las clínicas y los hospitales la tienen. En este momento son 37 hospitales y clínicas. Y nosotros estamos vinculados en el Hospital Infantil San José. Hospital Infantil San José. Es para darle contexto también a la audiencia, que es un hospital de la ciudad de Bogotá que se encuentra ubicado en la localidad de Barrios Unidos. Es correcto, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Antiguo Lorencita. En el antiguo Lorencita Villegas. Listo. Profesora Ischel, teniendo en cuenta pues este contexto del programa de aulas hospitalarias, ¿qué orientaciones metodológicas y educativas se emplean en el ejercicio docente que ustedes desempeñan en aulas hospitalarias? ¿Me escuchan mejor? Perfecto, profe Ischel. Nosotros tenemos como varios referentes dependiendo la atención que desempeñamos. Entonces, por ejemplo, cuando son pacientes estudiantes que se vinculan al colegio al que estamos asociados, que en este caso es el Colegio Jorge Eliezer Gaitán, nosotros desempeñamos las orientaciones y flexibilizaciones curriculares teniendo en cuenta tanto un lineamiento que tiene el programa de aulas hospitalarias como la malla curricular del colegio. Si hacemos apoyo pedagógico al paciente estudiante que está en estancia muy prolongada, nos guiamos por las orientaciones que nos da el colegio de origen. Y si son estudiantes que no tienen estancia tan larga, hacemos actividades lúdico-pedagógicas o acompañamiento pedagógico según la necesidad que tenga el estudiante. Entonces, la atención es bastante personalizada y pues depende del contexto de cada uno. De acuerdo, profe Ischel. Una pregunta también, profe Ischel. Teniendo en cuenta también como tu formación, porque inicialmente pues las presentaba, la profe Maritza es licenciada en educación infantil y la profesora Ischel en licenciada en biología. Ustedes, además de pues estar enfocadas de pronto en una de las áreas, también tienen que atender a algunos otros procesos flexibles de otras áreas del conocimiento. Sí, nosotros en este momento atendemos niños de jardín a 11. Es bastante importante que se tenga en cuenta que nosotros damos las 5 áreas básicas que a nivel nacional se considera, que son matemáticas, español, sociales, ciencias naturales, inglés, y adicional las artes y la música, pero digamos que eso se distribuye en unos campos de pensamiento, que se llama campo científico y tecnológico, campo histórico, campo comunicativo, arte y expresión, matemáticas e inglés. Y hay un programa de la Filarmónica de Bogotá que tiene convenio con algunas aulas, que es la filarmónica que atienden al hospital. Entonces los niños también atienden y son atendidos con clase de música.
Entonces, nosotros vamos en este momento, pues estamos distribuidos. En esta aula somos 3 compañeros y estamos distribuidos las áreas entre los 3. En otras áreas en otros hospitales hay 1 o hay más compañeros y la distribución depende de pues la cantidad de profesionales y los niños, pacientes, estudiantes que haya que atender. De acuerdo. También estás en el Hospital San José Infantil. Sí. Sí. Perfecto. Tuve la fortuna de encontrarme a Maritza en este hospital. Qué bueno que ahí pues estén haciendo proceso también de colegaje y de desarrollo pues de esta instancia tan interesante de la enseñanza en este contexto pues que a veces en otros sectores de la ciudad pues parece desconocido, ¿no? Y bueno, ¿qué propósitos fundamentales se evidencian en este programa de aulas hospitalarias? Al menos 1 o 2 propósitos que ustedes digan es nuestra línea de desarrollo en términos de la enseñanza. Profesora Ishel. Pues importante es entender que el principal es garantizar el derecho a educación de todos los niños y adolescentes, que independientemente de su condición de salud se le permita continuar o culminar su proceso educativo. Creo que es uno de los propósitos más importantes de este programa. Y por otro lado, creo que es dignificar otros espacios donde se da el proceso educativo, porque siempre y la mayoría de nosotros asociamos que pues el proceso de enseñanza-aprendizaje solo se da en un contexto institucional donde hay un aula y un colegio, y muchas veces pues hay otros espacios como este donde se dan esos procesos. De acuerdo, profe Ishel, muchas gracias por tu respuesta y pues a la profe Maritza por darnos contexto en qué consiste este programa. Con esta hermosa canción Caminando va de Marta Gómez, vamos a dar entrada a nuestra sección Tejiéndonos. Tejiéndonos en Causay. Estamos en nuestra última sección del programa dialogando con la profesora Maritza Vargas e Ishel Vuelvas, quienes nos acercan a esta ruta de reconocimiento por el programa de aulas hospitalarias y su experiencia en el acompañamiento a niños, niñas y jóvenes en su proceso de formación cuando están en condiciones de vulnerabilidad por su salud. Voy a tomar un apartado que tiene que ver o se referencia la estrategia de aulas hospitalarias en el distrito, lo cual dice lo siguiente: las aulas hospitalarias enmarcadas en los principios de equidad, cuidado, individualización y flexibilidad, que además hacen parte del proyecto de enfoques diferenciales y que permiten brindar un apoyo lúdico-pedagógico y escolar a los niños, niñas y jóvenes hospitalizados e incapacitados. De esta manera se garantiza su derecho a la educación y se mejora la calidad de vida a través de una estancia hospitalaria digna, humana, alegre y pedagógica. Con esta introducción, profesora Maritza y profesora Ishel, vamos a empezar con la profe Maritza. ¿Qué aportes y reflexiones desde tu ejercicio como acompañante y como docente en este proceso aporta a los sentidos de la enseñanza en general y enseñanza para la vida, situadas en ese contexto socioeducativo como las aulas hospitalarias? ¿Cuáles son esos aportes y reflexiones, profe Maritza? Bueno, yo creo que aquí es salirnos un poco más allá de los libros de texto, poder entender esa capacidad que tienen los niños de adaptarse, de crear, digamos, en medio de una adversidad o en medio de una dificultad que para ellos muchas veces no la dimensionan, digamos, pero se adaptan tan rápido, reconocen tanto sus habilidades y sus capacidades en todo ese contexto que depende de muchos factores de salud y emocionales también, que nos hace ir más allá de un contenido, de un currículo establecido.
y nos hace partir desde la resiliencia para también nosotros pensarnos ese aprendizaje. O cómo nos pensamos en llegar con una clase, cómo nos pensamos en llegar con una actividad que esté pensada no solo en qué voy a aprender, sino también desde lo emocional y cómo yo aporto desde mi parte educativa en ese espacio, en la aula hospitalaria. Y algo que también nos hace pensar muchísimo es que nosotros como docentes y desde la formación nos enseñan con flexibilidad, que es flexibilizar. Entonces creo que ese golpe de flexibilizar no solo un contenido, sino muchísimas cosas que da el contexto, creo que también es lo que nos llama a pensarnos y a repensarnos más bien en este proceso educativo en aulas hospitalarias. Profe Maritza, ya que hablas enfáticamente del proceso de flexibilización, que no es solo nombrarlo, sino es pues hacer diversos procesos de modificación hasta didáctica y curricular que pues dignifiquen el ejercicio de aprendizaje de los pacientes estudiantes, como lo decían anteriormente. ¿Cómo haces tú ese ejercicio de planeación o qué estrategias también desde tu formación has implementado para pues lograr como ese proceso de articulación entre la malla curricular, entre los lineamientos para cada edad y pues las diferentes áreas que has enseñado? Bueno, digamos que hay varias cosas que no es solo pensado desde uno de los docentes, sino que nos pensamos los tres que estamos en esta aula, nos pensamos, nos dialogamos en lo que nos sirve y no nos sirve, y en esa flexibilización, digamos, nos hemos pensado, por ejemplo, yo en un contenido que sea progresivo, por ejemplo, para que a mí como profe también me permita trabajar un contenido con ellos, por ejemplo, en diferentes etapas, hablar de las ciencias sociales, Bogotá, localidades, y puede ir progresivamente según el curso en una adaptación de profundización, por ejemplo. Eso es una flexibilización y un cambio que yo personalmente he hecho. Hablar desde el contexto, ubicarlos en donde estamos en el hospital, qué hay acá, qué elementos me permiten, digamos, ligar o unir mi contenido pedagógico, contenido curricular, con este contexto. ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve desde las ciencias, desde las sociales, desde el de garantía del derecho, por ejemplo? ¿Cómo se garantiza un derecho a la salud? Hablando desde las ciencias sociales. Entonces es poder tomar esos elementos y adaptarlos a un contexto, un contenido, poderlo adaptar a un contexto que ellos están tanto en casa como en el hospital, que son los dos espacios que nosotros acompañamos con ellos. Es muy, muy enfático y referencial, pues el ejemplo que nos das, por ejemplo, de las localidades o de ubicar a los estudiantes en el contexto pues que están viviendo, ¿no? Porque pues es la vida ahí también al borde en términos también socioemocionales, como lo dijiste anteriormente. Y ahí pues te quiero hacer otra pregunta. También decías que es un proceso de flexibilización desde lo emocional. De pronto, pues si nos quisieras contar alguna anécdota con algún estudiante o paciente, pues que haya marcado este ejercicio en términos de pensarse esto de la flexibilización y de la enseñanza pues de diferentes áreas. Yo creo que es una anécdota y algo muy que me marcó llegando, y es hay que entrar a la habitación y es conquistar al niño o a la niña o al estudiante, al adolescente, por ejemplo, estudiante, conquistarlo para poder que confíe en mí como persona primero y luego que empiece a confiar en mí como docente. Entonces creo que eso es algo importante que me ha enseñado, que llega uno y lo primero que encuentro es alguien muy cargado porque mi vida me cambió, me encerraron en 4 paredes, no puedo salir, nadie me puede visitar mucho y en mi casa estoy en el mismo proceso. Puedo durar 2 meses, un mes aquí hospitalizado porque pues, empezamos tratamientos y no me dio tiempo de respirar ni de pensar cómo lo podía hacer.
Digamos que esa anécdota de llegar y entender que primero me tengo que ganar esa personita para poder que me permita entrar en su espacio personal, que es su habitación de hospitalización. Entonces, esto ha sido un reto bien de paciencia y de constancia de todos los días pasar. Hola, ¿cómo estás? En ese proceso del ven, conóceme, te conozco, más personal y emocional que llegar directo con una actividad pedagógica. Y creo que ese es uno de los retos del día a día acá. En aulas hospitalarias, pues lo que cuentas le hace a uno imaginar pues que hay tantas personas y pues jóvenes, niños y niñas en diversas condiciones que pues también poder que tender esos puentes de confianza y motivación pues no debe ser tan fácil, pero pues imagino que ustedes ahí también están en ese ejercicio pues del aprender y de reconfigurarse en términos también de lo pedagógico y por supuesto de lo emocional. Pues muy sentido y muy bonito lo que nos comentas, profe Maritza. De esta manera, profe Ischel, en ese sentido de conquistar a los estudiantes, de motivarlos, como dice la profe Maritza, de generar esos puentes de confianza, ¿cuál es esa mirada que tiene las aulas hospitalarias en términos interdisciplinares, ¿no? Desde rutas metodológicas y pedagógicas? Si bien tú contabas que hay como de pronto como unas cartillas o unas rutas, ¿cómo ustedes logran articularlo también pues con el contexto mismo? ¿Sí? Cuéntanos un poquito de esto, profe Ischel. Desde mi experiencia personal, creo que lo más interdisciplinar que hemos tenido que afrontar es el cuidado del otro. Es como, digamos que lo socioemocional es transversal y nos ha funcionado, sobre todo a mí, el trabajo por proyectos. Entonces, sobre todo para aquellos pacientes estudiantes que aparte de su condición de salud, pues tienen particularidades en su aprendizaje que hay que tener en cuenta. Para eso, los campos de pensamiento permiten esa interdisciplinariedad. Digamos que hay unos lineamientos, hay una cartilla de hace unos años de la SEP donde hay como unos, digamos que es como una especie de malla con unos propósitos, pero sobre todo eso termina siendo una base, pero como hay que trabajar dependiendo del contexto en el que se esté trabajando, si es de apoyo, si es matriculado, ¿no? Pues digamos que lo principal que ha permitido pues ese acompañamiento es teniendo lo socioemocional como base y pues los proyectos han permitido pues avanzar. Digamos que para mí eso sería como desde mi experiencia, lo interdisciplinar que se ha permitido. Por ejemplo, proyectos nosotros tenemos un viernes de arte, entonces ahí asociamos lo que estemos viendo en ciencias, en histórico, en matemáticas, por ejemplo, el mes pasado trabajamos todo lo que tenía que ver con el arte y con las características biodiversas de Colombia. Y bueno, es un espacio como ese espacio de arte los viernes, creo que es uno de los más fuertes que tenemos de interdisciplinaridad, porque es como también un espacio de cuidado y de fuga para cerrar la semana. Claro, debe ser también pues, muy potente pues lograr que metodológicamente también tanto ustedes como los que dirigen y acompañan este programa y pues los estudiantes allí, por supuesto, involucrados, pues puedan también desempeñarse en otros roles como el arte desde diferentes perspectivas y áreas del conocimiento. De esta manera, profe Ischel, de pronto algunas principales reflexiones, de pronto algunos resultados desde que están en el ejercicio del programa de aulas hospitalarias y qué retos y posibilidades pues te pueden emanar de la experiencia en esta aula no regular. Creo que los principales resultados es
haber logrado, han sido varios, haber como personalmente, como poder transitar por los duelos. Digamos que este es un espacio de lo socioemocional, es muy importante tanto para el profe como para el estudiante. No que en otros contextos no sea importante, pero es que hoy puedes tener un estudiante que mañana quizás no puedas tener, y no porque ese retiro se traslade, sino porque pues su vida ya no está en lo terrenal. Entonces digamos que, o su condición de salud ya no le permite volver. Entonces digamos que el primer reto ha sido como poder aprender a sobrellevar el duelo y aprender a cuidar al otro. Lo que decía la profe Mari de ganarse la confianza, digamos que algo que ha sido muy central en todas las clases es preguntar cómo estás y dar inicio a la clase desde el diálogo de cómo estamos hoy y qué queremos. También el reto de llevar un poco la alegría, que a veces cuando en tu cotidianidad todo el tiempo es como lo médico, quizás lo educativo termina siendo esa poquita normalidad de tu vida anterior que te mantiene. Claro. Los resultados pues, que yo considero han sido principalmente poder establecer un grupo, poder armonizar. Vamos en el proceso, pero creo que poder darle la oportunidad, por ejemplo, a los pacientes estudiantes que salen del programa porque ya su condición de salud mejoró y vuelven al aula regular, que puedan estar con los, hayan podido alcanzar los desempeños básicos para que su retorno a la escolaridad no sea tan difícil y su proceso académico no se haya truncado. Y los retos siguen siendo muchísimos, sigue siendo las flexibilizaciones, teniendo en cuenta no solamente la condición de salud, sino también los retos de aprendizaje que tenemos todos, independientemente pues de una patología médica que podamos tener, porque con eso nos hemos encontrado niños con una pues, condición médica, pero adicional con ciertas dificultades o retos que necesitan para su aprendizaje. El poder, por ejemplo, algo que siempre me interpeló desde que llegué al programa ha sido como el sentido de la enseñanza, sobre todo de ciencias, en un contexto hospitalario. Claro, es algo muy potencial, pero termina siendo el sentido, ¿qué sentido tiene enseñar sobre la vida y lo vivo cuando la vida es tan frágil? Creo que ese sería otro de los retos. Y posibilidades, un montón, porque son espacios muy pues que enriquecen mucho, pero que tienen un potencial grandísimo para conseguir muchas cosas. Claro. No solamente en esta aula, sino hay experiencias muy bonitas en todas las aulas que hay a nivel Bogotá, que valdría la pena que pues que pudieran divulgarse un poco más. Pues es muy bonito escucharte, profe Ischel, como 13 momentos de reflexión, cuidar del otro, o bueno, 4 momentos, pues transitar en el proceso del duelo, y como pues también es el nombre de esta misión, ¿no? Enseñar con el corazón, una educación que abraza, ¿no? En el programa de aulas hospitalarias, específicamente en el Hospital San José Infantil. Profesora Maritza, profesora Ischel, ustedes saben que el tiempo en radio es un poco corto. Quisiera que cada una con una frase de despedida nos digan a la audiencia de Causay y seguirlas pues escuchando, invitando en una próxima oportunidad a nuestro programa Causay Conversando la Vida. Entonces, profe Maritza, una palabra de despedida. Una palabra de despedida, asombro, seguir asombrándonos de todo. Gracias, profe Maritza. Y profe Ischel. Resiliencia, creo que sería la frase con la que me despido. Pues la palabra con la que me despediría sería resiliencia. Resiliencia. Listo, entonces, querida Maritza, querida Ischel, agradecerles a ustedes dos por esta cordial
acogida a que vinieran a nuestro programa Causai a contarnos un poco sobre este reto pedagógico que se desarrolla en el programa Aulas Hospitalarias en el Hospital San José Infantil específicamente. Agradecemos la sintonía de la audiencia de Causai, Conversando la Vida, programa radial de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Agradecemos al Semillero de Investigación y Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural del Departamento de Biología y a las diversas experiencias significativas en procura por la defensa y cuidado de la vida desde sus diversas manifestaciones, como el programa de aulas hospitalarias en el Hospital San José Infantil con la profe Maritza y con la profe Itche. Por supuesto, agradecemos al equipo de producción del programa en la dirección Mario Alejandro Sepúlveda Castaño, en producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en comunicaciones Laura Chávez y en el máster Mario Alfonso Enrique Romero. Los invitamos a seguir conectados con Causai, Conversando la Vida en la Facultad de Ciencia y Tecnología los lunes a las 11 de la mañana, con repetición los jueves a las 6 de la tarde por la Pedagógica Radio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Causai Conversando la Vida UPN y el Instagram de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.